Hola, saludos a todos. Soy José María Rival Torre, facilitador de procesos de reconexión con el maestro interior y de cambio consciente en relaciones individuales y grupales. Este va a ser el primer vídeo de una serie que voy a dedicar dentro de la lista de reproducción de desarrollo organizacional consciente a un libro. Es este libro. Ahí se ve. Core Processes at Work de Robert Marshak. Procesos ocultos en el trabajo, gestionando las 5 dimensiones ocultas del cambio organizacional, es el subtítulo del libro. Robert Marshak es un consultor organizacional estadounidense, es profesor residente en American University en Washington, D.C., en el programa de desarrollo organizacional, el máster de desarrollo organizacional de esa universidad, que es el máster en el que yo me formé en desarrollo organizacional. Robert Marshak fue uno de mis instructores y en el contexto de ese programa fue donde conocí este libro suyo y lo leí por primera vez. Esto fue en el año 2007. Con este vídeo empiezo una serie dedicada a este libro. Y esta serie es también el comienzo de los vídeos de mi lista de reproducción dedicada al desarrollo organizacional consciente, la lista número 9 en mi canal. Bien, el libro tiene un prólogo previo de Edgar Schein, que es también un conocido consultor organizacional estadounidense, en el que nos habla de lo invisible en los colectivos. Es el tema central de todo el libro. Y en ese prólogo, Edgar Schein nos habla del hecho de que ha habido conciencia de la existencia de los procesos ocultos grupales, colectivos en la vida de las organizaciones desde hace mucho tiempo, y que se ha hablado de ellos utilizando términos como, por ejemplo, hidden agendas, agendas o objetivos ocultos, deseos inconscientes, funciones latentes, presuposiciones tácitas, etc. Pero, a pesar de que había conciencia, ha habido conciencia de la existencia de estos procesos desde hace bastantes años, no había y sigue sin haber una idea clara, unas metodologías muy claras sobre qué hacer con estos procesos. En el campo de la terapia individual, por ejemplo, se tiene muy claro que el reto o el objetivo principal es llevar al plano de la conciencia o sacar a la superficie, si se quiere, eso que está oculto, lo que sea pertinente sacar a la superficie en el desarrollo del proceso terapéutico individual que se está llevando a cabo. En terapia grupal o en equipos de trabajo el reto es un poquito diferente, porque el primer reto consiste en abrir conciencia o expandir conciencia sobre la existencia de esos procesos ocultos grupales, además de los individuales. Es decir, conciencia sobre el hecho de que los grupos tienen vida propia, pero no solamente la vida externa, observable, la vida activa, de la que todos sus miembros son testigos, sino que tienen también una vida interna, una vida interior,
que está siempre activa también, está siempre presente también y está influyendo en esa otra vida externa que es fácilmente reconocible y observable por todos. En algún momento en esta lista haré algún vídeo sobre el modelo de Bion, que se ocupa precisamente de estos dos niveles de la vida grupal, de la vida organizacional. En el campo de la diplomacia, por ejemplo, se trabaja con procesos ocultos, se trabaja con información oculta, y en ese campo el reto consiste fundamentalmente en dar a conocer esos procesos ocultos o esa información oculta sin revelarla explícitamente y sin darla a conocer en el momento o en un momento equivocado, ¿no? Es decir, se trata de una tarea de mucha precisión. Bien, a estas primeras reflexiones de Edgar Schein en el prólogo yo quisiera añadir que en gran medida los procesos ocultos siguen siendo un tema tabú en los contextos grupales, en los contextos organizacionales. La idea misma ya no de su existencia, sino yendo un poquito más allá, ya la idea de abordarlos suele generar mucha incomodidad, mucha resistencia. Tradicionalmente ha sido así, pero estamos en un momento de evolución de la humanidad muy diferente al momento en el que estábamos hace 15 años o hace 12 años. Esa resistencia a abordar los procesos ocultos que necesiten ser abordados en la vida organizacional o en la vida grupal viene en gran medida no solamente de la tradición, sino de la desconexión que individualmente la inmensa mayoría de las personas todavía tienen de sus propios, o respecto a sus propios procesos internos, procesos ocultos internos. En el contexto de, claro, en el contexto de estos vídeos, como en el contexto de este libro, voy a utilizar la palabra ocultos como traducción de covert y como sinónimo podemos decir de interiores no visibles o interiores no conscientes. Bien, entonces, esa desconexión que muchas personas sienten respecto a sus propios procesos internos individuales provoca dos cosas. Por una parte, provoca que los efectos o el impacto, mejor dicho, de esos procesos internos se manifiesta en situaciones grupales. Muchas veces en situaciones grupales en las que no es apropiado que se manifieste o en las que se manifieste de forma inapropiada. Y en segundo lugar, lo que hace es reforzar la falta de conciencia sobre la existencia y las características de los procesos ocultos grupales. A pesar de que, como dice Donald Short en un libro fantástico suyo que luego enseñaré, Learning in Relationship, las relaciones son la esencia misma de una organización o la esencia misma de un grupo. Dice Short que las relaciones son el tejido mismo del que están hechas las organizaciones. Su libro es este, Learning in Relationship, de Donald Short.
Entonces, según esto, expandir conciencia respecto a la existencia de los procesos ocultos grupales y a sus características, de hecho, es contribuir al fortalecimiento de esas organizaciones, al fortalecimiento de esos grupos. Y ese expandir conciencia atañe a las relaciones y las dinámicas individuales y también a las relaciones y las dinámicas grupales y colectivas. El reto en esos contextos grupales y organizacionales consiste, en primer lugar, en primero detectar los procesos ocultos que están activos, que están teniendo un impacto, que están interfiriendo. Segundo lugar, después de detectarlos, identificar de la forma lo más precisa posible y lo más clara posible cuál es ese impacto que están teniendo, que puede ser negativo y puede ser positivo también. En tercer lugar, abordar de esos procesos ocultos, abordar los que deban ser abordados sin que eso implique necesariamente ponerlos al descubierto sobre la mesa. A veces hay que hacerlo, a veces no. Y, en cuarto lugar, aprender de todo ese proceso. De manera que el trabajo grupal, desde el punto de vista de la facilitación grupal, del avance de un grupo o de una organización, el trabajo de coordinación, de coaching, de consultoría respecto a una organización o un equipo de trabajo, conviene que tenga esos 4 objetivos: detectar los procesos internos, identificar su impacto, abordar los procesos identificados, abordar los que deban ser abordados y aprender de todo ese proceso. Bien, en el prefacio a su libro, Robert Marshak empieza desarrollando la idea, precisamente esa idea de que esos procesos ocultos tienen un fuerte impacto en las organizaciones y que ese impacto o esa influencia puede llegar a ser difícil de ver. Y que a pesar de ello, había en el momento en que escribió el libro, sigue habiendo, de hecho, no mucho material específico disponible que sirva como orientación o como recurso a personas que quieran o tengan que ocuparse de abordar situaciones difíciles, situaciones de bloqueo, de estancamiento o de cambio, que son situaciones en las que sí o sí, con toda seguridad, sin excepciones, están actuando, están teniendo un impacto especialmente claro o especialmente intenso esos procesos ocultos. Dice Edgar Schein, y cito literalmente: una de las funciones más importantes de la consultoría de procesos es hacer visible aquello que es invisible. En este libro, Robert Marshak presenta un modelo creado por él, que es un modelo que invita a pensar y actuar en el seno de una organización, de un colectivo, de un equipo, de una forma, como dice él, más holística. Y es un modelo que ayuda a abordar lo literal y lo simbólico. Esta es una de las grandes innovaciones del trabajo de Marshak: lo consciente y lo inconsciente, lo racional y lo artístico, los miedos y las esperanzas, lo que se dice y se hace, lo que se calla
y lo que se reprime. Bien, a esto quisiera añadir por mi parte que este proceso de evolución, de expansión de conciencia que estamos viviendo, nos lleva a un darnos cuenta cada vez mayor, que incluye una conciencia progresivamente más amplia sobre la complejidad, que no es equivalente de dificultad, y sobre la multidimensionalidad de todos los aspectos de nuestra vida. Y eso incluye también las relaciones individuales e incluye también las relaciones grupales y las colectivas. Con colectivas me refiero a nivel social, más allá de organizaciones, más allá de equipos de trabajo. Esto, por lo tanto, implica que modelos como el de Marshak, este tipo de trabajo, son absolutamente relevantes ahora mismo y estoy completamente convencido de que lo van a ser mucho más en el futuro desde ya mismo. Bien, pasemos al primer capítulo del libro, titulado Dimensiones ocultas o procesos ocultos y cambio. Cover Dimensions and Change. Bien, ¿qué son los procesos ocultos? Tal como se habla de ellos en este libro y en este modelo de Robert Marshak. Los procesos ocultos, leo textualmente, voy traduciendo, son dinámicas ocultas que de forma rutinaria habitual tienen un impacto en las interacciones humanas y pueden interferir en los esfuerzos más diligentes para alcanzar los objetivos propuestos. De manera que estamos ante dinámicas escondidas, ocultas, es decir, de las que no se es consciente, que tienen un impacto de forma rutinaria, de forma habitual. Creo que esta es una idea en la que vale la pena poner énfasis. Los procesos ocultos impactan habitualmente, voy a atreverme a decir que diariamente, en las interacciones entre individuos y entre grupos dentro de una organización, dentro de un colectivo cualquiera. En este marco, esos procesos ocultos pueden ser cualquier tipo de dinámica oculta o inconsciente. Es decir, cualquier tipo de dinámica que esté fuera del radio de conciencia de las personas implicadas. Por lo tanto, es una dinámica de la que en principio no se dan cuenta. Bien, ¿por qué es importante abordar este tema? ¿Por qué es importante formarse sobre esto? Expandir la conciencia sobre esto, expandir los conocimientos sobre ese tema, porque es importante adquirir recursos para trabajar esta cuestión. Primero, por lo dicho, en virtud de lo dicho hasta ahora, primero porque están ahí, están siempre ahí, y el que no seamos conscientes de ellos no significa que no estén. O, voy a ir un poco más allá, el que no queramos ser conscientes de ellos, o el que no queramos verlos, o el que consideremos que no forman parte de los asuntos de los que se deba tratar en el seno de una organización o de un equipo de trabajo, no significa que no estén. Esto supone básicamente una admisión de los límites de la racionalidad, que sigue siendo en gran medida
la base, ¿no? El fundamento, los cimientos sobre los que se construyen los conglomerados organizacionales, las estructuras organizacionales, las realidades organizacionales se construyen sobre presupuestos racionales, sobre contenidos racionales. Y esto lleva a que cuando es necesario plantearse un proceso de cambio, se suele plantear ese proceso con argumentaciones racionales o con enfoques racionales, lógicos. A pesar de que esos enfoques lógicos o esas argumentaciones se refieren a procesos en los que hay componentes no racionales actuando de una forma muy significativa. Y a pesar de eso se insiste en diseñar procesos que son prácticamente puramente racionales. El desarrollo organizacional, the organizational development, en sí mismo es un tipo de trabajo de asesoramiento, de consultoría, voy a decir, bastante consciente. Pero creo que vale la pena insistir en hablar de desarrollo organizacional consciente para acostumbrarnos a ir más allá de lo externo, de lo obvio, de lo visible, de lo aparente y empezar sin miedo a abordar esos procesos internos, esos procesos ocultos, pero hacerlo, claro, de una forma que sea relevante, apropiada y eficaz. Pero abordarlos, no evitarlos. No evitarlos. Voy a permitirme compartir un ejemplo de una experiencia que tuve con un cliente hace unos años. Se trataba del propietario y director de un centro privado de atención física, de un determinado tipo de atención física en una ciudad española, y estaba preocupado porque percibía en su equipo, en sus empleados, percibía un cierto grado de desmotivación que le llamaba la atención. Y le parecía que esa desmotivación era especialmente clara en sus mandos intermedios. Bien, él atribuyó esa desmotivación a sus frecuentes ausencias debidas a otros compromisos profesionales que tenía y que debía atender, porque era un profesional muy reconocido, de muy alto nivel y que se movía en diferentes ámbitos al mismo tiempo, simultáneamente. Al atribuir esa desmotivación a sus ausencias, decidió proponerse intentar estar más presente en su centro y de hecho lo hizo. Consiguió reorganizar sus compromisos para estar más presente en su centro y empezó a estar más presente, y al cabo de un tiempo se encontró con que no veía ningún cambio, no veía ninguna mejora, más bien al contrario. Bien, ¿cuál era la dinámica oculta que había tras esa desmotivación? La desmotivación estaba, pero no se debía a las ausencias del jefe. Esas ausencias estaban asumidas por todos como parte de la vida del centro, porque todos sabían que era parte de la vida de esta persona y que por lo tanto se producían y se producirían.
estaban asumidas. Lo que ocurría es que había por parte de él una falta de reconocimiento explícito y también oficial a todos los efectos de la importancia de la labor estructural de sus mandos intermedios que actuaban como los pilares que sostenían el centro en el día a día. Nadie habló, nadie mencionó, nadie le hizo saber que existía esa sensación como de invisibilidad por parte de estas personas, porque sentían que hacer de saber eso equivaldría a hacer una crítica exigente a una persona que de todas formas no iba a poder atenderla por razón de los muchos compromisos que tenían que le mantenían fuera del centro con frecuencia. Él, por su parte, sentía el centro como una creación suya, casi una prolongación de sí mismo. Tenía una relación casi como paternal con el centro en sí mismo. No tanto con las personas que trabajaban en él, sino con el centro como conjunto, como creación. Y en virtud de eso sentía que cualquier cambio que fuera necesario hacer debería pasar por reforzar su papel como columna central, como columna vertebral que sostenía el centro. Él siguió un razonamiento lógico que tenía mucho sentido desde una perspectiva racional y que era: yo soy el jefe, estoy poco aquí y como resultado de eso están desmotivados. Por lo tanto, como esto es así, si estoy más aquí, desaparecerá la desmotivación. Intuitivamente, inconscientemente, él creyó detectar un proceso relativamente oculto, oculto hasta cierto punto. Pero también era un proceso que no había sido explícitamente expuesto por parte de ninguna de las personas que formaban parte de él. Pero el método con el que lo abordó, absolutamente bien intencionado, por supuesto, fue apresurado y quería sostenerlo, o se sostenía, en un vacío de información que no fue abordado. Se sostuvo en una intuición que se dio como cierta con seguridad y en virtud de la cual se tomaron unas decisiones que luego no dieron los resultados que se esperaba que dieran, en gran parte porque eran decisiones que no se basaban o que se tomaron sin tener toda la información disponible, pero que no había sido recogida, no había sido obtenida. Había pues en acción algunas dinámicas más profundas que requerían un trabajo de exploración más laborioso. Había intereses individuales, lo que en el modelo de Robert Marshall se llama politics. Había aspiraciones, lo que en el modelo se llama inspirations. Había emociones, como por ejemplo ese miedo a expresarse, ese miedo a explicar cómo se sentían, a decir nos sentimos invisibles.
había también una dinámica interna de protección de la figura de autoridad, con una cierta paternalización de esa figura, y había otros aspectos psicodinámicos por parte de todos. Bien, eso nos sirve de pequeña, rápida introducción a lo que son las 6 dimensiones del cambio que el libro de Marshak define, trata y a las que dedica toda la obra, y que son las siguientes. Voy a explicarlas, simplemente mencionarlas, aclarar los conceptos, y en próximos vídeos las desarrollaré con más detenimiento. Las 6 dimensiones del cambio serían las siguientes. En primer lugar, las razones, ¿no? Reasons, en el modelo. Con razones o reasons se refiere a análisis, argumentos lógicos, conclusiones basadas en datos mensurables, ese tipo de discurso que es el más frecuente en la vida organizacional y que no es oculto de las 6 dimensiones del cambio que presenta el modelo. Esta es la única que no está oculta. Esta siempre está sobre la mesa a la luz, más o menos compartida, pero siempre sobre la mesa. La segunda dimensión del cambio, que es ya la primera de las ocultas, de las 5 ocultas, es lo que en el modelo se llama politics, es decir, intereses individuales y grupales. Estos intereses, estos aspectos son muy sensibles porque están muy vinculados a la siguiente pregunta: ¿cómo me va a afectar esto a mí? ¿O cómo nos va a afectar esto a nosotros? Esa es una pregunta que siempre está ahí cuando aparece una propuesta o una iniciativa de cambio. Y esa pregunta aparece, ¿no? La pregunta de cómo me va o nos va a afectar esto, aparece porque los individuos y los grupos tienen en cuenta sus necesidades y sus intereses cuando responden a iniciativas de cambio, cuando reaccionan a iniciativas de cambio, pero también cuando proponen iniciativas de cambio. Y por lo tanto, esas necesidades e intereses, la existencia de esas necesidades e intereses debe ser reconocida, debe ser tenida en cuenta. La tercera dimensión del cambio, la segunda de los ocultas, son los valores y aspiraciones, lo que en el modelo se llama inspirations. Es decir, aspectos que responden a estímulos de inspiración que llevan a las personas a sentirse vinculadas a algo que va más allá de sí mismas y de su realidad inmediata, física, material, tangible, ¿no? Un ejemplo de acto de inspiración sería, por ejemplo, la frase de Dr. King, Martin Luther King, I have a dream. La siguiente dimensión del cambio, la tercera de los ocultas, son las emociones, tradicionalmente vistas casi como enemigas de la razón y completamente fuera de lugar en la vida organizacional. Y eso es algo que las organizaciones ya no se pueden permitir durante más tiempo. Este es un aspecto de la vida de las personas y de los grupos que debe ser reconocida, que debe ser asumida como existente y como un factor que incide en el funcionamiento de los equipos y de las organizaciones. La siguiente dimensión del cambio son las mentalidades, presuposiciones, premisas, creencias
esquemas mentales, esquemas ideológicos, es decir, estructuras de pensamiento organizadas y que tienden a ser estáticas, lo cual no es algo peyorativo. Es necesario que sean estáticas para que puedan convertirse en puntos de referencia para las personas que las asumen. Y por último, aspectos psicodinámicos, a los que nos podríamos referir diciendo lo inconsciente. Lo inconsciente, tema altamente tabú en la vida organizacional, a pesar, otra vez, de que está presente y está activo constantemente, especialmente en procesos de cambio. Es un aspecto, es un factor cuya existencia debe ser reconocida, debe ser tenida en cuenta, lo cual no significa que es el miedo, ¿no?, que muchas veces se expresa, lo cual no significa que una reunión de un equipo de trabajo tenga que convertirse en una reunión de terapia grupal. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Porque no es el momento ni el lugar para hacer eso. Pero eso no implica que la existencia de esos procesos ocultos no deba ser conocida, reconocida, tenida en cuenta, observada y abordada de la forma apropiada. Bien, en próximos vídeos en el siguiente vídeo, mejor dicho, explicaré cada uno de estos aspectos con más detalle, siguiendo el resto del primer capítulo del libro de Marshall. Muy bien, pues hasta aquí este primer vídeo. Muy bien, muchas gracias.